complace dar la bienvenida a toda la audiencia de Cali Hoy Entrevistas, una nueva oportunidad para abrir la ventana de este espacio que desde la academia nos acerca a temas de palpitante actualidad. En esta ocasión vamos a estar conversando acerca de la Ley 1618 del 2013 en nuestro país, que ha ido dirigida a personas en situación de discapacidad. Tenemos un invitado muy especial, personaje con el cual ahondaremos en este tema. Él es Claudio Vergara, quien es comunicador social, locutor y egresado de la Universidad Santiago de Cali. Una persona que también ha venido emprendiendo en esto de los procesos digitales y además con personas en condición de discapacidad en el departamento de Santander y también en el Magdalena Medio. Bienvenido, Claudio Vergara, a Cali Hoy Entrevista. Gracias, colega, amigo Leiniker, por la invitación y por hablar de estos importantes temas de actualidad, como bien lo decías, para las personas en condición de discapacidad, no solamente de donde provengo, sino también de todo nuestro país. Así es. Bueno, ¿qué tal si empezamos a hablar de qué es la Ley 1618 del 2013? Bien, es una ley que tiene tan solo 5 años, es de febrero del 2013. Es una ley estatutaria que recoge todas las disposiciones para garantizar el goce efectivo y el ejercicio de los derechos a las personas en condición o en situación de discapacidad de nuestro país, con una serie de secciones, partes, como educación, emprendimiento, salud, que recoge el sentir de todas las organizaciones de discapacidad en nuestro país. Recordemos que el Movimiento Social para Discapacidad en Colombia tiene un registro, según ellos, de 5 millones de personas, más de 5 millones de personas colombianos, conciudadanos, que estamos con algún tipo de situación de discapacidad, con todas sus categorías físicas, cognitivas, sensoriales y demás, para que estamos habitando este bello país. Y no es la excepción el Valle del Cauca, que también tiene una gran parte de población, de esta población, y la universidad también de donde estamos, de donde soy felizmente egresado. De acuerdo en ello, pero hablemos de los alcances. ¿Cuáles serían de estos para la población con discapacidad? Perfecto. Esta ley 1618 del 2013 tiene una complementariedad, es una de las más completas, porque recordemos que si bien hay una antes de esa, la 361 de 1997, la ley conocida como Ley Klopatowski, complementa la ley 1618 como una ley estatutaria, porque precisamente tiene todas las impresiones de las organizaciones sociales de discapacidad en nuestro país, de todas las regiones del país, de todos los estratos socioeconómicos, y que tiene puntualmente unas acciones para que las personas en condición de discapacidad tengan accesibilidad en educación, en empleo, en emprendimiento, en salud, en deporte, en recreación, y valga la oportunidad para decirlo, esto también proviene de una convención general que hizo la Organización de Naciones Unidas como un mandato, una obligatoriedad para las naciones que estuvieran allí presentes, por supuesto Colombia hizo su participación, que se empezara a implementar este tipo de cosas, ya que las personas en condición de discapacidad antes de esta ley estatutaria en Colombia, los que residimos en este país, tenían una serie de tropiezos porque no se había hecho algo mucho más completo con el tema del marco jurídico que permita a las personas en condición de discapacidad tener ingreso, acceso a muchas cosas para tener un desenvolvimiento o una vida en plenas condiciones, precisamente. Bueno, en estos temas que ya empiezas a desglosar, el factor de ser incluyente, ¿termina siendo tangible dentro de esta ejecución? Precisamente esta ley le hace a las entidades territoriales o a las entidades del orden nacional públicas, como conocemos, gobierno nacional, departamentos, distritos, municipios, localidades, para que se haga efectiva esa inclusión social que precisamente muy bien lo establece la ley 1618 en cada uno de sus artículos y que se complementan con el Sistema Nacional de Discapacidad e Inclusión Social, que tiene su sede, por supuesto, en Bogotá, la capital de la República, y que a nivel departamental y a nivel regional, tiene también sus organismos que posibilitan el pleno derecho o el pleno ejercicio de estos derechos que tiene que ver con la inclusión social y que, 5 años tiene esta ley, está muy joven, hace parte de una implementación paulatina por parte de las entidades públicas
de nuestro país y que, bien hay que decirlo, pues las entidades privadas son las que han tomado la iniciativa de empezar a ejercer la ley 1618 con accesibilidad de rampas, en la parte arquitectónica hablando, rampas, ascensores y ese tipo de cosas que tienen como barrera arquitectónica para el ingreso de las personas con discapacidad. Por lo menos yo celebro, aplaudo que en la Universidad Santiago de Cali, ya mucho después de yo haber egresado, pues ya se vea el cambio arquitectónico en la parte de rampas, en la parte de ascensores en cada uno de los bloques, cosa que no pasaba cuando era mi vida estudiante. Pero así demuestra que la Universidad Santiago de Cali tiene ese sentir como entidad privada del Valle del Cauca que permita un ingreso a todos sus estudiantes de una forma óptima, mejorando su calidad de vida dentro del campus universitario. De acuerdo en ello, ha trascendido la manera de visionarse pues, la nueva ciudad, las nuevas instituciones y en este caso se piensa en este sector, en las personas con discapacidad. No está de más también apuntar en el caso del sector como el deporte, la cultura. Recientemente en la ciudad de Cali se llevaron a cabo los primeros abiertos nacionales de Juegos Paralímpicos. Correcto, esto sí. También aplaudido por este sector. Sin duda alguna, colega Leiniker, esto me enorgullece porque viví en esta capital durante mucho tiempo y pues obviamente es reconocida como la capital deportiva de América por todo ese tipo de cosas que ha venido desarrollando a nivel deportivo. Cali también ha sido pionera no solamente en lo deportivo sino en la parte de inclusión social, por ser capital de región, por ser capital de departamento. Una de las principales ciudades del país, junto con Medellín, han venido ejerciendo procesos muy importantes, cosa que se celebra, cosa que se aplaude, porque eso es lo que realmente necesita esta ciudad, este país, esta región y todas las regiones de Colombia, porque de cierta manera la población con discapacidad durante mucho tiempo estuvo invisible, estuvo hacia un rincón de la sociedad. Y pues después de esta ley estatutaria 1618 del 2013, de febrero del 2013, permite, posibilita que se acceda a muchas cosas, como dice aquí, me permito leer puntualmente, promover, difundir, respetar y visibilizar el ejercicio efectivo de todos y cada uno de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad en Colombia. Principios con los que se vienen cumpliendo. Vamos a una breve pausa aquí en Cali Hoy Entrevistas. Ya venimos para seguir dando desarrollo a este tema de palpitante actualidad. Continuamos en Cali Hoy Entrevistas y un tema de la actualidad que sigue atravesando mitos y tabúes. Claudio. Así es, el tema de la inclusión laboral de las personas con discapacidad en diferentes sectores de nuestro país. Si bien hay un marco regulatorio que apoya la ley 1618 del 2013, es la 1346 del 2009. En su artículo 27, esa ley le permite al empresario tener una serie de ventajas o de beneficios tributarios a la hora de contratar una persona con discapacidad egresada del SENA, técnica o tecnóloga o una persona profesional de cualquier universidad de nuestro país. Exención de impuestos en la industria de comercio, en el predial, en el catastral, en cantidades que tiene esa carga impositiva el empresario para pagar y para mantener su empresa al día. Esta ley, la 1346 del 2009, complementa, si bien es mucho antes que la 1618, complementa en la parte de inclusión laboral. Es una de las partes, como tú lo decías, hay mucho mito, ronda mucha tabú con el tema de contratación a la población con discapacidad, pero hay empresarios que desconocen o desconocen de adrede el tema de la ley 1618, la parte tributaria, los beneficios que tiene, y en su complemento la 1346 del 2009. Por lo tanto, hay que decirlo, todas las personas con discapacidad siendo contratadas en determinada empresa del orden público, del orden privado, va a tener una serie de goce, beneficios, pero también va a haber un gana-gana hacia el empresariado, hacia el empresario que contrate esta persona con discapacidad preparada para determinada función dentro de su empresa. Y se evita ese pago de impuestos en la DIAN y lo puede retribuir
a la misma empresa de él con accesibilidad, con rampas, con ascensores, si tiene un edificio de más de 4 o 5 pisos como lo establece la ley, para poder tener la accesibilidad a ese personal en condición de discapacidad. Programas, toda esa plata que se ahorre en impuestos por contratar personas con discapacidad, la puede implementar en programas de responsabilidad social, la puede implementar en programas que beneficien al personal en general o programas de concienciación y de sensibilización hacia las personas con discapacidad, no solamente en su empresa, sino hacer una red de empresariado, ¿por qué no?, en el Valle del Cauca, en Colombia, para quienes desconocen esta ley, porque nos están viendo en todo el país, que puedan hacer una red de empresariado y puedan generar una inclusión laboral de personas con discapacidad para el beneficio de todos, porque aquí con estas leyes y dirán, pero es que a veces el Estado le toma a uno del pelo. No, pero es que está la ley y que perfectamente un contador público de su empresa o quien maneje las finanzas de su empresa puede decirle a esas entidades territoriales, a esas entidades del Estado, mire, aquí estamos contratando personas con discapacidad, háganos efectiva el cumplimiento de la ley donde establecen los beneficios tributarios para nosotros los empresarios, y perfectamente lo deben aplicar. Bueno, y en este caso, desde lo que ha sido la implementación de la tecnología en el panorama laboral para la gente con discapacidad, ¿ha facilitado su ingreso? ¿Ha facilitado que se piense en crear nuevos cargos o nuevos espacios para que aquí también puedan acceder estas personas? Complemento lo anterior para esta pregunta. Si bien existen en Colombia muchos mitos de parte del empresariado, que se me muere la persona con discapacidad, que me contagia la discapacidad a los otros empresarios, a los otros empleados, eso pasa, esos mitos pasan, y con esas cosas uno se encuentra en el trabajo de sensibilización hacia los empresarios o hacia las personas que dirigen las entidades territoriales, alcaldes, gobernadores, presidentes del consejo, presidentes de asambleas. Se encuentra uno con esa serie de tabúes que a veces son chocantes porque desconocen puntualmente lo que puede tener una persona con discapacidad. Entonces, allí se da una deficiencia laboral de parte del Estado y de la empresa privada a personas con discapacidad preparadas, con maestrías, especializaciones, profesiones, pregrados muy bien realizados, con incluso tecnólogos o técnicos del SENA con demasiada experiencia para aportarle a sus empresas, y que se tiene el concepto de que la carga prestacional o la carga laboral que toca desplazar, esos son tabúes y son mentiras que se han creado en la sociedad. Por lo tanto, en esa deficiencia, porque hay que decirlo, no existe una inclusión laboral efectiva en el país. Muy pocas empresas, grandes, medianas y pequeñas, se han atrevido a dar el sí a la población con discapacidad en nuestro país. Entonces, al haber esa deficiencia en la parte digital, hemos empezado con un grupo de personas con discapacidad en el departamento de Santander a tener una implementación de una plataforma digital en donde no solamente la gente de Barranca Bermeja, donde soy nacido, sino también en toda la región del Magdalena Medio, de Santander y de Colombia, puedan hacer una inscripción allí un registro de sus datos personales, una inscripción de su hoja de vida y aparejarla con propuestas de empleo o con vacantes laborales de algunas personas o empresarios que requieran puntualmente esto. Y con esta unión generar un goce efectivo del derecho laboral, del derecho al trabajo que tenemos todos los colombianos, y especialmente apoyados la población con discapacidad en la ley 1618 o la 1346. Esto de inspirar, y nacen objetivos, metas, ¿cómo ha sido esto de llevar a cabo pues un proyecto que va ligado desde emprendimiento digital y también del beneficio a la población con discapacidad? Bien, así se llama nuestra plataforma, Inspiradores, una plataforma que tiene menos de un año de creada, en donde quisimos darle respuesta a esa problemática o a esa situación, y como solucionática a esa problemática, pues nació Inspiradores con el objetivo de decirle al país, decirle a nuestra región, a nuestra ciudad, al Valle del Cauca, ¿por qué no? Está la posibilidad de que las personas con discapacidad encuentren empleo en la implementación también de algo muy importante, Leiniker, en lo que estamos nosotros incursionando como innovación empresarial o innovación de emprendimiento digital, que es el teletrabajo. Si bien el Ministerio de las TIC en Bogotá ha empezado a hacer esa concienciación, esa sensibilización del teletrabajo en el país, en Bogotá puntualmente se ha venido
haciendo muy fuerte, no solamente para personas con discapacidad, sino que también lo aprovechan personas sin discapacidad. Por las distancias de Bogotá y el tráfico y demás, pues pueden trabajar desde Skype, mandar la información a correos virtuales a correos electrónicos de la empresa o a plataformas digitales que tenga la empresa implementadas para eso. Entonces, ¿por qué no expandirlo a todo el país, a regiones tan apartadas o a regiones que no han tenido la implementación de este tipo de forma de trabajar? O con tanto agite como Bogotá. Exacto, o con las distancias como en una capital como la Vallecaucana, la capital antioqueña y demás. Son modelos que se pueden implementar, que se deben además implementar para evitar el desplazamiento de personas con discapacidad física, por ejemplo, personas que tengan uso permanente de silla de ruedas, personas que tengan alguna reducción en su movilidad, pues pueden con todos sus conocimientos trabajar desde la casa. Yo por lo menos ya he tenido la experiencia de teletrabajar para mandar voz en off, mandar trabajos de radio o grabación de voz desde mi lugar de residencia, de mi domicilio, hacia las personas que lo requieren cuando contratan este tipo de servicios. Bueno, valiosísimos aportes. Ahí estamos conociendo entonces cómo nacen nuevos proyectos para beneficio de las personas con discapacidad. Vamos a una breve pausa aquí en Cali Hoy Entrevistas. Ya venimos para dar el salto a un escalón importante que le interesa muchísimo al sector de la academia. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Cali Hoy Entrevistas y con el tema de la Ley 1618 de 2013 para personas en situación de discapacidad. Y ya trasladándonos al sector de la academia, hablando en este caso, y lo apuntabas de inicio, Claudio, cómo en materia de infraestructura o de pensar la parte arquitectónica, muchas instituciones ya incluyen en esa planificación a la población con discapacidad, pero también desde los ejes de los currículos académicos, todo esto, ¿cómo podría vincularse la academia a estos procesos? Bien, la parte arquitectónica es muy importante, Leiniker, pero como tú bien lo apuntas, planes, procesos, programas, es lo importantísimo acá, porque es el sentido humano de la implementación de una ley que va a generar un disfrute a la población con discapacidad. Es precisamente la academia una de los actores responsables y además llamados a generar sensibilización en el tema de la inclusión social y discapacidad, en la diversidad física o la diversidad cognitiva que están dentro de los tipos y categorías de discapacidad en nuestro país. Por lo tanto, las universidades deben tener unidades, equipos, procesos y personas profesionales que tengan una experticia en el tema de la inclusión social, porque inclusión social o integración social, como ya le están llamando en la capital antioqueña, es como la vía que permita desde la academia generar procesos efectivos de inclusión. Esa integración en donde la misma academia llame a la empresa, llame al Estado, se hagan foros, seminarios, congresos, talleres, simposios, formación en la inclusión social, porque la academia permite que todos esos profesionales puedan recibir, o personas en proceso de formación profesional, puedan recibir una capacitación o varias capacitaciones en desarrollo social integral o desarrollo de integración social para las personas con discapacidad. De esa forma se puede empezar a responsabilizar y a llamar a la academia a que, y por supuesto esta que es nuestra alma mater, pueda empezar a generar procesos puntuales con empresa, con Estado y decirles, señores, en la región del Valle del Cauca se puede liderar procesos de inclusión social desde la Universidad Santiago de Cali y que tenga resultados a corto, mediano y largo plazo, porque procesos sin resultados o procesos sin metas a corto y mediano plazo es precisamente un saludo a la bandera. Y eso ha pasado en muchos procesos en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga, que he podido evidenciar. Se hacen como
una innovación dentro de la academia como algo novedoso, pero se queda allí, porque no hacen esa vinculación empresa-estado y por lo tanto no hay unos resultados tangibles o verificables. Ya desde ahí se está percibiendo entonces ese trabajo compacto entre Estado, en este caso universidad, como institución. ¿O faltaría algo más para llegar a la idoneidad y preparar esos ambientes y que se pueda adaptar más la población? Sin lugar a dudas hay regiones que están completamente aisladas de estos procesos de integración social o inclusión social para las personas con discapacidad. Estamos retrasados, como se dice, en esta agenda tan importante que debe ser ya algo cotidiano y normal, que se debe tocar, que se debe tratar esta temática, esta agenda, porque si no, entonces, pues no van a tener las personas con discapacidad acceso a muchas cosas, y tampoco va a haber las personas sin discapacidad, porque hay que decirlo, la inclusión social es un asunto de todos, la discapacidad es un tema de todos, cualquier persona en cualquier etapa de la vida, algunos en la tercera edad, algunos por accidente de tránsito, algunos por accidentes laborales, van a tener algún tipo de discapacidad, o personas que como este servidor, pues nacemos con algún tipo de discapacidad, pero lo importante es que aquí se refleje un cambio de mentalidad de las personas sin discapacidad hacia las personas con discapacidad y haya esa integración academia, Estado, empresa, en donde ese triángulo, que sería el triángulo ideal, pues empiece a trabajar puntualmente en temas de inclusión social, y que la academia es importantísima porque es ese puente, sería esa conexión entre dos actores como la empresa y el Estado. Bueno, dentro de una de las respuestas alcanzaba a rozar otro tema que creo que se convierte en una pregunta constante por el cambio también de esos modelos y la manera como se sigue, digamos, elaborando y diseñando la manera de dirigirse a esta población. Por ejemplo, decías el cambio de conceptos como el de integración e inclusión. En el caso de la población con discapacidad, derechos humanos, en algunos momentos ha querido relevarlo al tema de personas con capacidades especiales. En este caso, ¿cuál sería la denominación ideal o la manera de crear una mirada exacta hacia esta población? Hay un tema sensible y son las terminologías para dirigirse a las personas con discapacidad. La Corte Constitucional en una sentencia establece que el término adecuado para referirse o llamar a las personas con algún tipo de discapacidad física, sensorial, cognitiva, son personas en condición o personas con situación o en situación de discapacidad. Son los dos términos avalados por la Corte Constitucional para trabajar en temas de medios de comunicación, que son nosotros como comunicadores debemos tener ese principio del cambio de terminología para generar un cambio de mentalidad en la sociedad. Ya no se dice minusválido, ya no se dice paralítico, ya no se dice, sí, porque es tanta la diversidad en discapacidades, sus tipos, sus categorías, que se centralizó la Corte Constitucional en su sapiencia jurídica, lo dijo, persona en situación o persona en condición de discapacidad, para terminar la polémica que se estaba generando de personas con habilidades distintas, con capacidades diferentes, y las organizaciones sociales a generar otro montón de términos, las organizaciones sociales en discapacidad, a generar otro montón de términos para referirse a nuestra población. Y se cortó allí esa discusión diciendo personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. Importantísimo, entonces terminar con esas polarizaciones. Y bueno, para ir cerrando aquí nuestro bloque en Cali de entrevistas, pues ya su mirada personal, además como egresado, del cambio físico, la accesibilidad que ha tenido pues desde la parte arquitectónica la Universidad Santiago de Cali. Bien, al principio lo mencionaba, yo celebro, aplaudo estos cambios arquitectónicos, desconozco y me gustaría empezar a conocer procesos internos de la universidad donde trabaje temas de inclusión social, y si no los hay, pues estoy a disposición de la universidad para empalmar el tema de lo que se ha venido trabajando en Santander, que por fortuna y gracias a Dios, pues allá en Bucaramanga, en Barranca Bermeja, se ha empezado a trabajar de forma efectiva, que son procesos de integración social a través de academia, empresa y Estado, y que la Universidad Santiago de Cali fuera la pionera en el suroccidente colombiano, porque en ninguna otra universidad del suroccidente colombiano hay este tipo de unidades de inclusión social según
he investigado y pues sería excelentísimo que nuestra alma mater empiece a liderar en el Valle del Cauca, en el Pacífico colombiano, una región tan importante como el suroccidente colombiano, que haya este tipo de procesos para que diga, somos pioneros no solamente en la academia, sino también en procesos de integración social hacia la población con discapacidad. Como mente creadora de inspiradores y como ser humano, ¿qué inspira a Claudio Vergara? Mis padres, un motor importantísimo, el deseo permanente de superación, que hace parte inherente de nuestra resiliencia de personas con discapacidad, siempre superar objetivos, metas, lograr las cosas que a veces por la misma sociedad se impiden. Eso es lo que a mí me mueve, seguir demostrando que la población con discapacidad no es una población allá arrinconada en la sociedad, sino que estamos llenos de capacidades. Somos personas que, creyendo en nuestras habilidades, en nuestros talentos, en nuestras capacidades, podemos demostrar sin límites a la población sin discapacidad y a nuestro país. Ya, de hecho, hay referentes deportivos como Moisés, un paisano, un santanderiano que ha sido campeón olímpico paralímpico en natación, y otra serie de deportistas en nuestro país que han demostrado, científicos en condición de discapacidad en nuestro país, académicos, empresarios, políticos incluso, que siempre tienen esa motivación. A mí me inspira es precisamente las ganas de demostrar que somos una población común y corriente que tiene una serie de limitaciones físicas, pero que no impiden absolutamente nada en el desarrollo y en el desenvolvimiento de la cotidianidad. Muy bien, Claudio, agradecemos aceptar la invitación para compartir en este espacio de Cali Hoy Entrevistas. Complacidísimo de recibir esta invitación. Como siempre es un gusto, es un placer estar en estas aulas, en estos estudios donde recibí mi formación profesional, y qué bueno hablar del tema de inclusión social en mi alma mater. Importantísimo este tema que hemos llevado aquí a la mesa de Cali Hoy Entrevistas. Agradecemos a ustedes por la compañía y sigan pendientes de los especiales que entregamos a través de este espacio realizado desde el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Santiago de Cali.